Les saluda Claudia Rivera desde Nicaragua. En la Biblia se mencionan muchas mujeres que fueron ejemplares, pues todas ellas fueron inquebrantables, obedientes, sabias, líderes y serviciales. No obstante, entre todas las mujeres en la Biblia he escogido a Abigail, de la cual hoy les hablaré. Toda la lectura sobre ella se encuentra en la primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 1 al 42. Abigail era la esposa de Nabal, un hombre rico pero grosero y mezquino. A pesar de estar casada con un hombre así, Abigail se destacaba por su belleza. En la Biblia la describen como una mujer hermosa. Por su comprensión, era conocida por su buen juicio y sabiduría. Por su valor, no temió enfrentar a su esposo ni a David, el futuro rey de Israel, para evitar un conflicto. Por su confianza, confió en Dios y en su providencia, demostrando una gran fe. La historia de Abigail comienza cuando David y sus hombres, mientras huían del rey Saúl después de la muerte del rey Samuel, solicitaron ayuda a Nabal, quien era un hombre rico de Carmel casado con Abigail. David manda a sus hombres a pedirle provisión y se dirigen a él porque le habían ayudado, pues le habían protegido sus rebaños en las zonas de conflicto. Sin embargo, Nabal en su arrogancia los rechazó de manera muy grosera. Al enterarse de esto, David, ciego de ira, jura vengarse. Reunió a sus hombres para atacar a Nabal y a los hombres de Nabal. Fue en este punto crucial cuando Abigail intervino. Ante esta situación, Abigail actuó con rapidez y sabiduría. Conociendo el carácter violento de su esposo, preparó generosos regalos y fue a encontrarse con David. Con palabras llenas de respeto y humildad, Abigail le habló de manera persuasiva y con palabras sabias para apaciguar a David. Entre otras, le recordó su posición como futuro rey y la importancia de no manchar su nombre con una venganza impulsiva. Le rogó que perdonara la insensatez de su esposo. David, impresionado por su sabiduría y humildad, aceptó su disculpa y desistió de su plan de venganza, pues vio en ella la mano de Dios. La historia de Abigail nos enseña varias lecciones importantes. La sabiduría. A pesar de las circunstancias adversas, Abigail utilizó su inteligencia para resolver un conflicto de manera pacífica. Iniciativa. No esperó a que la situación empeorara, sino que tomó la iniciativa para resolver el problema. Discernimiento. Entendió la importancia de mantener la paz y la reputación de David. Humildad. Su humildad y respeto hacia David fueron fundamentales para evitar una tragedia. Fe. Abigail confiaba en Dios y en su providencia, lo que le dio la fortaleza para actuar con valentía. Redención. Tras la muerte de Nabal, quien muere repentinamente, David se casó con Abigail, quien se convirtió en una de sus esposas. Su historia es un ejemplo de cómo la sabiduría y la humildad pueden cambiar el curso de los acontecimientos. El legado de Abigail. Abigail es un ejemplo de una mujer fuerte, inteligente y virtuosa. Su historia nos inspira a cultivar estas cualidades en nuestras propias vidas y a buscar soluciones pacíficas ante los conflictos. Abigail nos enseña cómo dejar que el amor y la sabiduría de Dios fluyan a través de nosotras hacia los demás y dejar la venganza solo en manos de Dios. La Escritura dice que no debemos buscar venganza por nosotras mismas, sino que más bien debemos dejar espacio para la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Romanos 12:19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Deuteronomio 32:35 leemos: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Amén, hermana. Esto es exactamente lo que sucedió en la historia de Abigail. A David se le impidió vengarse, y el Señor mismo se ocupó del asunto a su debido tiempo. Hermana, la venganza es un impulso humano, pero no es un impulso divino. Uno de los mensajes más claros de la Biblia es la exhortación para no tomar venganza. Lo vemos en Romanos 12:19, que deja claro que la venganza no es un camino a seguir para los creyentes. La palabra nos enseña que la justicia es una prerrogativa de Dios.
como vimos en Deuteronomio 32:35, indica que Dios quien en su tiempo y de su manera llevará a cabo la justicia. Recordemos siempre que la venganza es un impulso humano, natural, pero destructivo. Sin embargo, hermanas, el perdón es una virtud divina y humana. En la palabra encontramos la inmensa gracia de Dios al perdonar nuestros pecados. A través de la vida y muerte de Jesús se nos ofrece el perdón incondicional. También encontramos el llamado a perdonar a los demás. Siguiendo el ejemplo de Dios, los cristianos somos llamados a perdonar a quienes nos han ofendido. En Mateo 6:14-15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no solo es un mandato divino, sino que también nos trae beneficios personales y relacionales. Nos libera de la amargura y del resentimiento, permite sanar las heridas emocionales. Al seguir el ejemplo de Dios y perdonar a los demás, podemos experimentar una mayor paz interior y fortalecer nuestra relación con nuestro Señor. Gracias, hermana, por haber escuchado la historia de Abigail.